Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y como cada tarde les doy la bienvenida a este espacio donde revisamos el panorama político nacional, siempre desde diferentes aristas para que usted ahí en casa también pueda opinar desde una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales están allí a su disposición, @rosa_periodista es mi cuenta en la red social X e Instagram y la red social de este espacio @argumentosgb en Instagram y @argumentos_gb en la red social X. Arrancamos de inmediato con la información más reciente de este lunes y está en nuestro portal de la casa Globovisión, www.globovision.com. Información de la agencia de noticias Reuters. Atención, esta agencia francesa tiene información, atención, hay que citar las fuentes, de que Estados Unidos no renovaría la licencia temporal que expira el próximo jueves y que alivió las sanciones al sector petrolero y de gas de Venezuela. Esta información la dio un portavoz del Departamento de Estado a esta agencia de noticias francesa, a falta de avances por parte del gobierno de Nicolás Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta. Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire este jueves 18 de abril de 2024, es la información que está ahora circulando en los medios de comunicación nacionales, internacionales y a través de las cuentas en nuestras redes sociales, ya que es uno de los temas, de los ejes centrales en los que está también la atención del país, del tema de la renovación de sanciones o no. Me acompaña para el análisis de este y otros temas que forman parte de la actualidad política y económica nacional, Pedro Elías Hernández. Él es periodista, es historiador, analista político-económico. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación, Rosa. Saludos a toda la audiencia de Globovisión. Bueno, esta información salió apenas hace un par de horas, a través de los medios de comunicación de esta agencia de noticias Reuters, sin duda alguna que hemos estado pues a la expectativa respecto a la renovación de la flexibilización de sanciones a nuestro país, aunque también la semana pasada escuchamos algunas voces de líderes del gobierno diciendo que la verdad es que nunca se dio tal flexibilización, que sencillamente era la concesión de Chevron, pero que no representaba quizá mayor impacto. Cuéntanos desde tu visión, ¿cuál sería el impacto real de un alivio o no de estas sanciones, de que se vayan hacia atrás, de que se revierta ese alivio de sanciones? Bueno, mira, en principio me gustaría comentarte desde el punto de vista conceptual y de principio, porque me gusta darle este enfoque a este asunto, a este tema, que por supuesto es delicado. Claro. Mira, los Estados Unidos de América se independizó bajo la bandera del libre comercio. Hacia finales del siglo XVIII hubo una importante circunstancia de turbulencia política en ese país, con aquello que se llamó la revolución o la revuelta del té, que fue precisamente una manifestación de protesta por parte de los productores de té de los Estados Unidos, quienes estaban recibiendo sanciones, interferencias por parte del Imperio Británico y les impedían comerciar libremente con los puertos de la Gran Bretaña. Es decir, el principio del libre comercio de los pueblos es el principio fundacional de la democracia y de la República de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que los Estados Unidos, que son los padres de ese concepto de la libertad de comercio a nivel internacional, esté aplicando sanciones y restringiendo el comercio de los pueblos, el libre comercio de los pueblos? Y lo cierto es que lo han venido haciendo no solo con Venezuela, sino con diversos países. Con diversos países. Entonces, en mi opinión, es una transgresión inclusive a los principios fundamentales que hicieron posible la conformación de ese gran país. Por lo tanto, que lo hacen con un fin que además no se cumple, ¿no? Y además que carece de eficacia política absoluta. Entonces, en principio quiero decir eso y dejar muy claro que este tipo de cosas contra Venezuela y contra cualquier otro país, pero sobre todo contra mi país, yo que soy un admirador de la democracia y del sistema de vida norteamericano, protesto que la dirigencia y la burocracia política de los Estados Unidos y la Casa Blanca esté utilizando sanciones y que transgreden los principios fundamentales y fundacionales de ese país. Ahora, con respecto al impacto, a la realidad de esto, bueno,
diferentes analistas económicos están considerando entre 2.000 a 3.000 millones de dólares que pueden ser el impacto de reducción en los ingresos fiscales como consecuencia de los proventos petroleros si esta información se confirma. Y por supuesto es una mala noticia para Venezuela. ¿Y claro, qué te puedo comentar en relación a esto? Bueno, que por supuesto es una cuestión que tiene un enfoque político, que trata de tener algún tipo de eficacia política que ya está demostrado que no la tiene, pero que no afecta a los políticos, afecta al pueblo de Venezuela. Bueno, lo cierto es que estamos a lunes y que hasta los momentos de esa es una información de un portavoz del Departamento de Estado que no reveló su nombre a esta agencia de noticias, Reuters, y que bueno, nos mantenemos aún expectantes. Así es. Vamos a revisar también en el marco pues de estas expectativas, diversos analistas se han presentado en el escenario de eventos, de foros, conversando sobre el impacto que podría tener revertir las sanciones o por el contrario, esa flexibilización pues anunciada lamentablemente marche hacia atrás. Uno de ellos, Adán Celis, en este evento denominado Sanciones al Descubierto desde una mirada política, económica y empresarial, donde diversos especialistas debatieron este impacto. Como acá siempre escuchamos diversas voces, es momento de revisar la posición del sector empresarial con Adán Celis, quien es presidente de Fede Cámaras. Primero, en nuestras cuentas en el extranjero, las cuentas en las cuales nosotros pagamos las importaciones que se hacen al país del sector privado, pero también donde nos pagan las exportaciones del país. Los bancos por el sobrecumplimiento de las sanciones se ven afectados y prefieren no hacer negocio con ninguna empresa venezolana. Y eso por un lado. Por otro lado también los problemas que tenemos, que los proveedores sienten miedo, se sienten temor de hacer negocio en Venezuela, que no vean, que no sean sancionados. Por lo tanto, la oferta que teníamos de proveedores en el país, esa misma oferta se ha ido reduciendo. También desde la visión política vamos a escuchar otra de esas posiciones. Michael Penfold, quien es politólogo y profesor del IESA, pues también nos dice o nos plantea qué se debería hacer desde el escenario político para evitar que se revierta este alivio de sanciones. No es casual que la licencia se venza el 20 de abril y la renovación de la GL44, la licencia general, se dé el 18 de abril. Y eso, para que, digamos, no hayan reversiones, va a requerir primero retomar, a mi juicio, las negociaciones de Barbados y en segundo lugar retomar una conversación y un diálogo entre los Estados Unidos y Caracas, entre Washington y Caracas, que permita ir amarrando tanto los problemas que viene enfrentando el cronograma electoral como la incertidumbre que genera la posibilidad de que se revierta o no. Bueno, el equipo de prensa de Globovisión estuvo allí siguiendo este evento donde desde diferentes miradas se aborda esta situación y las expectativas que hay con esta fecha del jueves 18 de abril y qué se puede hacer, ¿no? Desde la negociación, desde el panorama político. Por un lado, Estados Unidos dice que Venezuela no ha cumplido con su parte en el marco del acuerdo de Barbados. ¿Cómo lo ve usted, Pedro Elías? Mira, nuevamente... Usted lo ha resaltado, ¿no? Que ningún país debería, en primer lugar, sancionar, y ¿no? lo otro asunto principista, pero yo creo que debemos ir a la médula. Pero es lamentablemente la realidad en la que estamos. Sí, pero esa realidad tiene que ser revertida y para eso estamos. Claro. Mira, la política, la lucha por el poder, ya sea en el enfoque geopolítico o en función de la lucha por el poder interna, tiene que estar absolutamente al margen de las consideraciones económicas. No puede ser que la politiquería, los intereses políticos, la lucha por el poder, que siempre en todas partes es dura, es difícil, se inmiscuya en los desempeños y en las consideraciones que tienen que ver con la producción de la riqueza, que es lo que tiene que ver con el día a día de los venezolanos, con el día a día de los ciudadanos.
La política no puede seguir interfiriendo en relación a estas cosas. Eso es un error cometido tanto por este gobierno, porque también hay sanciones internas como son el mal desempeño en las políticas económicas de este gobierno, y las sanciones externas, que es una cuestión absolutamente delirante por parte de sectores que creen que poniendo a sufrir al pueblo venezolano va a hacer que este gobierno vaya a colapsar. Entonces, la política al margen, por favor, al margen de las consideraciones económicas, dejen tranquilo a este pueblo para que pueda producir libremente, sin interferencia y de forma abierta. Es el llamado que realiza Pedro Elías Hernández como ciudadano venezolano, Sí, como actor político, como porque analista. realmente me indigna que la lucha por el poder se meta en el bolsillo de los ciudadanos. Así es, que lamentablemente siempre es la población la que lamentablemente paga los platos rotos. Tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos. También sus preguntas y sus comentarios, como siempre, los leemos en vivo a través de la señal de Globovisión. Pausa y volvemos.